Día a día, cada uno de los seres humanos vamos experimentando nuestros límites. Límites físicos, la debilidad, la enfermedad, la decrepitud de la ancianidad. Límites psicológicos. No somos las personas que nos gustaría ser. No tenemos los sentimientos que nos gustaría poseer. No tratamos a los demás como nos gustaría que los tratasen y nos tratasen a nosotros. El hombre, cuando tiene conciencia de límite, lo que tiene también la gana de superar los límites. Si ha habido una evolución humana, ha sido gracias a que no nos hemos resignado con nuestros límites. Siempre hemos querido ser todo y siempre. Y por eso han nacido la cultura, el arte, la gastronomía, las migraciones. Sí. Para nosotros es tan importante lo que queremos ser, nuestros ideales, nuestras ilusiones, la superación de nuestros límites, que incluso lo que estamos viviendo en este momento. Por eso cuando nos sentimos encerrados en los límites, nos sentimos apresados, angustiados, encogidos, estrechos, apresados, prisioneros. Mientras que cuando vemos en nuestros límites una puerta en ese muro que nos limita, entonces nos da ganas de salir al campo abierto y seguir creciendo. Vivir es crecer. Pero, ¿cómo crecer? Hay como dos grandes modelos que podríamos definir como endiosarse o divinizarse. ¿Qué sentido tiene normalmente la palabra endiosarse? Pues aquel que considera que es Dios. Se considera que es el centro del mundo. Por muy ateo que pueda ser, él se considera el absoluto para sí mismo, no necesita de nadie, no precisa de nadie, no se debe a nadie, y en todo caso, si necesita algo, lo paga porque puede pagarlo. Claro que una persona tan absolutamente cerrada es difícil que se encuentre, pero a veces lo que hacemos es proyectar ese sentido de endiosamiento en otras cosas que sentimos nuestras y cercanas. Hay quien lo proyecta en la raza. Yo no podré ser ilimitado, pero por la raza hago todo. O los nacionalismos excluyentes, o en mi partido, en mi iglesia, en mi religión, en mi ideología, en mi círculo familiar. Es decir, yo coloco algo en el centro de tal manera que todo lo demás está como ignorado en sus derechos y obligado a servir a mi crecimiento. Las consecuencias de este endiosamiento son dos y peligrosas. Que no se consiga eso que se pide, que no se logre eso que se desea, y entonces me siento frustrado, me siento engañado, me siento que no tengo derecho a esos límites, me siento estafado por la vida. De ahí puede venir desde la depresión hasta el suicidio. O bien que puedo hacerlo, que tengo ciertos ámbitos donde pueda considerarme como Dios, y entonces es fácil que surja desde el desprecio a los demás, la manipulación a los demás, incluso la violencia doméstica, la violencia entre las naciones, la violencia conmigo mismo, la violencia religiosa, la violencia política. Nace de que alguien se quede con todos los derechos por encima de los derechos de los demás. Un modo, endiosarse. ¿Pero es el único modo de crecer, de esa necesidad que tenemos todos? No, existe otro modo, que es divinizarse. Claro, para nosotros los cristianos, lo que sabemos de Dios, lo sabemos por Jesucristo. Y Él nos muestra un tipo de Dios, una manera de ser Dios, una manera de ser y de actuar, que evidentemente no se basa en el endiosamiento, sino en el servicio a la promoción de los demás, en el cariño hacia los demás, en la creatividad, en la vitalidad, en la vitalización. Jesús nos muestra en su vida y su acción que es más
más como hijo de Dios y más como ser humano en la medida que más entrega, que más necesita de los demás, que más se pone al servicio de las necesidades de los demás, que más atiende los derechos de los demás, incluso hasta entregar su propia vida. Y eso sería, y más en este tiempo de Cuaresma, lo que tendríamos que plantearnos, cristianos y no cristianos, siguiendo el modelo de este hombre que es un gran modelo para nuestra cultura, nos tenemos que preguntar si verdaderamente el modo de ser y de actuar de Jesús de Nazaret es referente para nosotros a la hora de superar nuestros límites. Si nosotros queremos endiosarnos o queremos divinizarlos como Él. Y creo que si, empezando por los cristianos, fuésemos más parecidos a Jesús de Nazaret, la gente no tendría miedo a las religiones. Y por otra parte sería una terapia conveniente. Nos enseñaría a crecer sin aplastar, a crecer sin frustrarse, a crecer mejorando. Este Jesús que es Dios a través de lo humano y en lo humano, y que nos hace divinos porque nos hace profundamente humanos, es al que rezaba Ignacio Iglesias en esta oración que llama encarnación. A mi medida, tan débil como yo, tan pobre y solo, tan cansado, Señor, y tan dolido del dolor de los hombres, tan hambriento del querer de tu Padre, y tan sediento, Señor, de que te beban. Tú que eres la fuerza y la verdad, la vida y el camino, y hablas el lenguaje de todo lo que existe, de todo lo que somos. Sacias la sed, la nuestra y la del campo, sentado junto al pozo de los hombres. Arrimas tu hombro cansado a mi cansancio, y me alargas la mano cuando la fe vacila y siento que me hundo. Tú que aprendes lo que sabes, y aprendes a llorar y a reír como nosotros. Tú, Dios, tú, hombre, tú, mujer, tú, anciano, tú, niño y joven, tú, siervo voluntario, siervo último, siervo de todos, tú nuestro, tú nosotros.